Se acercaron a Jesús algunos fariseos para ponerlo a prueba y le preguntaron: ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo? Él contestó: ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Por eso el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no se separe lo que Dios ha unido. Le replicaron: ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Jesucristo contestó: Moisés permitió divorciarse debido a la dureza del corazón de ustedes, pero no era así. Por lo tanto les digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser que sea un caso de unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versos 3 al 12. La ley de Dios se fundamenta en la verdad. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 23 de agosto, año 2024. La Iglesia nos permite hoy pensar en un excelente santo, en un excelente sabio, en un intelectual muy bueno y una persona con una capacidad impresionante de mirar más la vida desde la palabra de Dios y menos desde las facultades humanas. El santo es San Filippo Benizi. Es un santo italiano, San Felipe Benizi. San Filippo Benizi es del siglo XIII. Llegó a ocupar el puesto de superior general de la Orden de los Siervos de María, Ordo Servorum Mariae. Los siervos son conocidos en la Iglesia Católica como los servitas. San Filippo Benizi de Damiani es el responsable de la expansión y el fortalecimiento de la orden, fundada en 1233 en Firenze, al norte de Italia, por los 7 fundadores. Los servitas son una de las 5 órdenes mendicantes en la Iglesia Católica. Órdenes mendicantes. Pregunta: ¿y qué son órdenes mendicantes? Nacieron por allá, siglo XI, XII, XIII, en ese rato de la Iglesia, como expresión del ideal evangélico. Esa es una definición muy buena de una orden mendicante. Mendicante significa expresión del ideal evangélico, es decir, la pobreza, el sacrificio, la perseverancia, la dedicación, vivir de la caridad de los demás. Los primeros reconocidas en el siglo XIII fueron las de los carmelitas, franciscanos, dominicos, agustinos, y después aparecieron los mercedarios, los trinitarios, los servitas, los jerónimos y los hermanos de San Juan de Dios, y la orden jesuita, Societati Jesu. Ahí tenemos una orden mendicante de nuestro santo de hoy, Filippo Benizi, que tan solo con 13 años se mudó a la ciudad de París a estudiar medicina, donde a los 19 años de edad le dieron el grado de doctor en medicina y doctor en filosofía. Por eso decía, es un santo excelente sabio, excelente intelectual. A los 20 años regresó a Italia y ejerció su profesión por un año y se enamoró de la palabra de Dios y se entregó a las cosas de Dios. Y es tan interesante este santo que también estuvo sonando para ser papa. Oigan eso. En el año 1269 hubo un cónclave en la ciudad de Viterbo
Italia, reunido para elegir al sucesor del Papa. El Papa de ese momento era el Papa Clemente IV. Y sonó el nombre de Benizi y entonces le alcanzaron a contar al santo por hasta como sonando usted para Papa. Y el santo, como tenía esa grandeza, que son las dos cosas que es bien complicado que un ser humano maneje las dos. Una persona inteligente, sabia, una persona muy buena intelectualmente y una persona muy humilde, muy noble, muy dada a las cosas de Dios. No es fácil que se den las dos, pero en este santo sí. Entonces el santo, cuando se dio cuenta que lo iban a nombrar papa o que estaba sonando, se escondió. Dice el historiador, se fue y huyó de la ciudad y se refugió en una cueva, que se volvió famosa la cueva porque ahí estuvo el santo viviendo. La cueva se llama la Grotta de San Filippo Benizi. La gruta de San Vinicio, eso queda en un monte Amiata. Ahí tenemos a nuestro santo impresionante de hoy, con todas las características, San Felipe Benizi. La ley de Dios se fundamenta en la verdad. Buena introducción. ¿Cómo entender la ley de Dios, que fue como el tema más polémico que le tocó a Jesucristo? Un tema polémico fue la ley. Otro tema polémico, la resurrección. Ese es otro tema polémico en la Biblia. Los muertos resucitan, la resurrección. Ese es un tema polémico en la predicación de San Pablo. Sí, señor, cuando estuvo allá en Atenas, en el Areópago, y comenzó a predicar, estaban encantados de oír a este hombre tan sabio, tan maravilloso, y hablaba un griego elegantísimo. Entonces, encantado todo el mundo del idioma, de los pensamientos. Pero cuando San Pablo dijo, les voy a hablar ahorita de la resurrección de los muertos, se pararon y dijeron, te oímos después. No aceptaban mucho eso en el mundo judío. Esos dos temas eran candentes. El tema de la resurrección de los muertos y el tema de la ley de Dios. ¿Por qué? El tema de la ley de Dios es el que nos toca en la nota amable de hoy. La ley de Dios, ¿dónde están? Se fundamenta es en la verdad. La ley de Dios se fundamenta en la verdad. Y si la ley de Dios se fundamenta en la verdad, no hay derecho a discutir. Oigan bien eso, no hay derecho a discutir, porque es que la verdad es Dios mismo. ¿Qué ser humano tiene la capacidad de discutir una verdad de Dios? Una verdad como que cuando Dios le dice, eso no era así. Dios creó al varón y a la mujer con todas las capacidades para casarse, para amarse, para tener hijos, para tener una familia. Eso fue lo que se le ocurrió a Dios, no otra cosa tan diferente. Los seres humanos que se inventaron el divorcio, se inventaron vivir así nomás, como pareja conviviente. Los seres humanos armaron otra cosa diferente. Entonces, por eso la palabra de Dios en ese capítulo 19 del Evangelio de San Mateo nos pone como a pensar como que la ley de Dios se fundamenta en la verdad. El que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de una unión ilegal, o sea que haya sido, que no tenga validez cuando se casó, entonces ya es otra cosa muy diferente. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema bien polémico. La ley de Dios se fundamenta en la verdad. Máximas, encontré 3 máximas. La primera, todas las 3 son muy buenas. La primera es de San Pablo y está en el capítulo 2 de la carta de ese apóstol a los romanos. La ley de Dios está escrita en el corazón de cada persona. Esa es una buena definición de la ley de Dios. ¿Dónde debe estar la ley de Dios? ¿En la cabeza? No, porque no se trata de discutir, ni poner la razón a discutir cosas, porque la ley de Dios ya está, es perfecta. La ley de los seres humanos es demasiado permisiva e imperfecta. La ley de Dios está perfecta, está escrita en el corazón. Cuando Dios hizo el mundo, cuando Dios creó al hombre, a la mujer, creó todos los animales, lo que existe, Dios le puso el sello de la perfección. No hay nada imperfecto. Luego, la ley que circuló es perfecta. El ser humano dañó el ciclo del mundo, es otra cosa diferente. La primera máxima, la ley de Dios está escrita en el corazón de cada persona.
La segunda, San Agustín de Hipona, tiene una frase que esa frase me la aprendí cuando entré al seminario a estudiar, por allá en ese primer año que nos daban clase de latín, y me aprendí, me gustó mucho esa frase. Esa frase es de San Agustín como diciendo, ¿dónde está la ley de Dios y qué es lo que quiere Dios que haga un ser humano a lo largo de toda la vida hasta que se le termine la vida? Si usted quiere saber una frase para vivir su vida hasta que termine aquí bien en este mundo, es esa frase de San Agustín de Hipona sobre la ley de Dios. En español, nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste para ti, estaremos inquietos cumpliendo la ley que tú nos diste hasta que descansemos en ti, hasta que ya nos vayamos de este mundo, porque es lo normal irse de este mundo y regresar a ti. Esa frase es hermosa, en latín, que es el original como la escribió el santo. Fecisti nos dominum a te, et inquietum et cor nostrum donec requiescat in te. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Cumpliremos todo lo que tú has dicho. Otra eminencia de santos, Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, historia italiana. ¿Qué dijo el santo hablando de la ley? Oigan esta definición tan sabia. La ley es prescripción de la razón y está ordenada al bien común. La ley es prescripción de la razón y está ordenada al bien común. La dureza de corazón no ha permitido que muchas personas interpreten correctamente la ley de Dios. Es decir, el problema ha estado en la dureza de corazón, Una persona dice que ama a otra y le promete esta vida y la otra y arma matrimonio y trae orquesta y bailan, y a los 6 meses le dicen, no, yo me equivoqué con usted. ¿Cómo así? No se supone que usted se casó conmigo, no se supone. Y todo eso que me dijo y todo eso que me ilusionó, entonces ¿para qué dijo todas esas mentiras? Dureza de corazón. Lo duro que es el corazón de los seres humanos que no quieren asumir compromiso, que no quieren asumir responsabilidad. Entonces la Biblia hoy le recuerda Jesucristo le contesta a los judíos, el problema es la dureza de corazón. El asunto no es que Dios se invente el divorcio y decir que no, que qué pena con usted, me equivoqué. ¿Cómo así? Me burlé de sus sentimientos, me burlé de usted, la utilicé y ahora digo que es que me equivoqué y yo no siento nada por usted. Entonces separémonos, divorciémonos y acabemos con esto. Muy triste la historia que se inventó el ser humano. Este evangelio es bien bonito para uno reflexionar desde el capítulo 19 de San Mateo, donde se cometen cantidad de errores solo con ese detallito, la dureza de corazón. No solo en cuestión de fidelidad y separarse de una persona, sino en todo el ambiente, la dureza del corazón, la amistad, la relación con los demás, lo que tenía que ser esa persona y a usted qué le pasó, y no se supone que usted es médico, usted es abogado, usted es sacerdote, usted es esto, usted es aquello. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Esto no lo entiendo. Dureza de corazón. Cuando se trata de discernir entre la ley de Dios, es necesario ubicarse entre lo bueno, lo justo, lo correcto, lo caritativo ante todas las decisiones y lo que tenemos que hacer todos los días. Una persona no puede apoyarse en la ley de Dios para despreciar a otra. Oigan eso. Una persona no puede apoyarse en la ley para despreciar a otra persona. Vaya y ponga la demanda y divorcio, yo le firmo toda esa cosa. Otra más grosera que he escuchado, si me da tantos millones le firmo esa separación. ¿Cómo así? Sí, padre, así me dijo, que me firma eso, si no le doy tanto que no me firma la separación. El apóstol San Pablo enseña que la ley de Dios está escrita en el corazón de cada persona y esa misma ley le indica lo correcto que tiene que hacer la persona. Esa es la mejor definición de ley de Dios. Está escrita en el corazón y el corazón es una ley que yo la llamo
es una ley que pertenece, que nace con la persona, es genética, la llamo yo ley genética. Cada personita desde muy pequeñito sabe lo bueno, sabe lo malo, sabe lo que se hace, lo que se puede, lo que no se debe. Un niño pequeñito uno lo voltea a mirar y baja la cabecita, la carita y está como asustadito y la mamá dice, algún daño hizo porque mire la carita que está haciendo. Entonces ya desde niños sabemos eso que es Dios, la ley de Dios está escrita, entonces no hay forma de disculparse que decir que yo no sabía que eso no se podía. Cuando hablamos de la ley de Dios, entonces estamos ubicados en Dios, en el Creador, el libro más rico en su contenido de un Dios, un pueblo y una tierra, el libro de Moisés. Razón suficiente tuvo el Salvador del mundo para decir el divorcio no está permitido por la voluntad de Dios. Y el Código de Derecho Canónico dice que el hombre y la mujer tienen el deber y el derecho de mantener la convivencia conyugal a no ser que se le excuse por causa legítima. Hemos aprendido una buena lección. ¿Qué significa la ley de Dios fundamentada en la verdad? Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.